La novela policial es el género del presente. A cada época le corresponde un crimen. Estamos inmersos en esas tramas. Coleccionar policiales es adentrarse en el vértigo, el espanto, el deleite, la intriga, pero también en dilemas morales y sociales. Las zonas oscuras de la naturaleza humana se leen claramente en una buena novela policial. Hoy vamos a entrar por la puerta principal del género policial. Vamos a hablar del primer relato detectivesco. Se trata de Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, y es quizás el relato que más condensa las claves del enigma. En este caso se trata del enigma del cuarto cerrado. Cómo ocurre un crimen allí donde nadie pudo entrar. Pero también hay otro enigma, que es el de la lengua. No se sabe bien en qué idioma están matando. Esto quiere decir algo fundamental. El crimen solo puede ocurrir donde hay una lengua. Los testigos de hoy serán dos escritores. Uno de ellos también es matemático, Guillermo Martínez, autor de Crímenes imperceptibles, y Reinaldo Siete Case, que además de escritor de novela policial, es poeta, justamente como Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809 y falleció en 1849. Renovó el género gótico a través de sus cuentos de terror y, sobre todo, fue el inventor del género policial o detectivesco, con el cuento Los crímenes de la calle Morgue, protagonizado por Auguste Dupin. Sus padres murieron cuando Edgar era niño y las continuas peleas con su padre adoptivo hicieron que éste lo desheredara. Poe comenzó su carrera literaria con un libro de poemas publicado en 1827, Tamerlane and Other Poems, escrito antes de cumplir 14 años, bajo la influencia de la lectura de Lord Byron, Coleridge y Percy Shelley. Trabajó como periodista viviendo en Baltimore, Filadelfia y Nueva York, pero el impacto literario lo consiguió en 1845 con la publicación de su poema El Cuervo, todo un himno literario. Bueno, ¿cómo es eso de que Los crímenes de la calle Morgue es una especie de primer policial? Bueno, realmente cuando uno lee el relato, lo más interesante me parece a mí es ver cómo ahí ya están los rasgos modélicos de lo que serían las futuras novelas de policial en la variante de intriga. En primer lugar, la constitución de la pareja detective-asistente, es decir, el hecho de que la narración sea en primera persona a través de un testigo privilegiado, que es el ayudante, asistente de algún modo del detective. Eso permite, por un lado, al narrador estar al tanto de todos los detalles de la investigación y dejar en sombras la parte que corresponde a las conjeturas, las hipótesis, la parte de la genialidad de la resolución final que le corresponden al detective paralelo, ¿no es cierto? Es como si estuvieran divididos la narración de la observación. Exactamente, la narración de los secretos, de algún modo, y de las claves. Y eso también permite una dosificación de la información, que ese también es algo que en este relato se da, que cada tanto el detective deja ver como una parte de su razonamiento. La totalidad de su razonamiento permanece en sombras hasta el final, pero cada tanto hay un detalle que revela que él está mirando de una manera oblicua, diferente, que se está fijando en algún detalle que parece secundario, pero que luego será esencial. Y para todos estos, digamos, escalonamientos en la narración se necesita un narrador relativamente ingenuo, pero a la vez fidedigno en la transcripción de lo que va ocurriendo.
Entonces esa es la primera cuestión que aparece muy claramente aquí, la admiración intelectual por este detective. Y la segunda cuestión muy clara es la separación de la investigación en la investigación policial por un lado y la investigación paralela, literariamente más interesante por el otro, ¿no? O sea, aquí apenas empieza el relato, se sabe que la policía atrapó a una especie de falso culpable. Uh-huh. Y eso demuestra ya como la ineficacia del método policial y la necesidad de que aparezca una nueva forma de mirar los hechos. Dice también que el error de la policía francesa es que a veces mira de demasiado cerca y entonces se pierde el conjunto. Hay siempre pistas de que el pensamiento del detective, digamos que está rozado siempre por algún costado de genialidad, o se le quiere atribuir un halo de genialidad. Y de cientificismo. Y de mirada a veces, claro, más científica. Bueno, ese está como separado de lo que serían los recursos usuales, ¿no? Y el sentido común. El detective Auguste Dupin provenía de una familia aristocrática venida menos. Vivía de manera austera y solo gastaba plata en libros que cubrían su caudalosa biblioteca. Poe lo hizo vivir en el Faubourg Saint-Germain y tan solo protagonizó 3 de sus cuentos: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada, actualmente publicados como la trilogía Dupin. Contame, Reinaldo, ¿cuál es tu relación íntima de lector con Dupin? No, Dupin no lo conozco. Yo conozco a Dupin, porque el Dupin de Allan Poe, en mi infancia, era Dupin. Era el libro que nos traficábamos entre los amigos del barrio, allá en Rosario, en la calle Pasco. Ese Dupin, a mí me empezó a marcar, porque en realidad eran esos cuentos que llegaron a mis manos casi de casualidad y que en algún punto te diría que hasta me han dejado sin dormir en alguna noche. Me dieron miedo. Creo que es la primera vez que tuve miedo por un libro. En general los miedos de aquella época, te hablo de los 12, 13 años, eran más vinculados a otras cosas, ¿no? Claro. Fantasías personales. Fantasías personales, quizás. Pero esto venía de la literatura y creo que de ahí mi fascinación por Poe, fundamentalmente, y por esos crímenes de la calle Morgue, donde aparece por primera vez tu Dupin, mi Dupin, que, bueno, empieza a trabajar la inteligencia y quién sabe si no ha marcado también mi gusto por los policiales, ¿no? Como primera referencia. Porque los cuentos de Poe son inclasificables en el fondo. Se podría decir que de allí sale casi todo. Sale la novela de detectives, sale la novela de misterio y salen los cuentos de terror, sin ninguna duda, ¿no? Dupin o Dupin es el papá de Sherlock Holmes. A mí me gusta pensarlo así. Y después, bueno, nada, ahora, de ahí a Sherlock Holmes era un paso. Igualmente creo que Dupin era un detective... Más allá de lo analítico y esta forma de buscar, digamos, desentrañar el enigma, era bastante oscuro de alma, ¿no? Sí, claro. Tiene un nivel de misterio importante. En el cuento en el que estamos haciendo referencia, en Los crímenes de la calle Morgue, hace una irrupción muy fuerte cuando al narrador, a su amigo, él le descubre toda la mecánica de un pensamiento, ¿no? Le dice qué está pensando. Y si bien lo explica, a mí me parece que hay una dosis de misterio, de malicia, y ya empezás a pensar si este tipo no es algo más, claro, si no es casi un ser sobrenatural, ¿no? O por lo menos así se me presenta a mí. Este tipo que te puede leer la mente, que tiene un nivel de inteligencia tan superior que lo hace hasta casi sobrenatural. Bueno, el cuento mismo promueve una especie de teoría de la inteligencia, ¿no? Sí, tranquilamente, claro. Como si se pudiera sopesar la inteligencia según la masa cerebral. Sí, totalmente. Vos sabés que a mí, a propósito de esto, Poe siempre me dio esa sensación, las imágenes de Poe. La tremenda cabeza de Poe. Siempre me dio la sensación que era un receptáculo de... como que vos entendías, vos mirabas las fotos o los daguerrotipos de
de Poe y decías, claro, de esa cabeza pudo salir todo esto, ¿no? Como la cabeza de Balzac, sí, esas cabezas. Sí, esas cabezas tremendas, ¿no? Esas cabezas tremendas como receptáculo de muchas cosas, ¿no? Hace muy poco me pasó algo muy curioso. Mirá hasta qué punto me preguntabas qué liazón tengo con Dupin o con Poe. Y hace poco compré un libro, el año pasado, que tiene un prólogo de Baudelaire, que Baudelaire, bueno, todos los surrealistas franceses siempre hicieron reverencia a lo que significaba Poe. Y estaba leyendo el texto del prólogo en el subte y me puse a llorar. Yo no recuerdo otro momento así que me haya pasado con la literatura. Y me emocionó tanto. La vida de Poe es muy desgraciada, muy triste, muy terrible, con muchas pérdidas de su madre, de su mujer. Él quiso vivir de escritor, otra locura. También. Era poeta, yo soy poeta también, quizás por eso también me siento muy identificado con Poe. Veo muy ligada la obra de Poe, su producción literaria a su vida, que fue corta, fue desgraciada y fue tremenda. Y si bien no se puede decir que literalmente él haya trasladado muchas de las cosas que vivía, lo cierto es que su existencia dramática, las pérdidas, las peleas tremendas con sus padres, haber quedado huérfano, creo que todo eso hizo como una argamasa en esa tremenda cabeza que le permitió escribir algunos cuentos extraordinarios, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue fue publicado por primera vez en la revista Graham's Magazine de Filadelfia en 1841. Es el primer relato policial de la literatura y no deja de sorprender su cuota de modernidad. Plantea por primera vez el enigma del cuarto cerrado, o sea, el crimen cometido en un sitio al que nadie pudo entrar y de donde ningún criminal podría haber salido. Para resolverlo está Auguste Dupin, o Dupin, también el primer detective, analítico y oscuro, predecesor de Sherlock Holmes. También hay algo que me llama la atención, que es la inclusión del relato periodístico, un poco como prueba de la realidad, pero también el detective se mofa de lo que sacan los diarios, ¿no? El conocimiento tal como lo recibe el común de la gente está de un modo regido por el lugar común y por una serie de errores en la percepción y en la forma de presentación. Y por eso en un momento Dupin le dice al narrador que vayan a mirar por sus propios ojos. O sea, muchas veces se habla de Dupin como el prototipo del detective puramente cerebral. Él se ve que él desconfía tanto del relato periodístico como de la forma en que han procedido la policía en el terreno. Y entonces van y revisan de nuevo y encuentran nuevas evidencias en el lugar de los hechos. La otra cuestión que es típica de los relatos policiales que aparece aquí es la intención de jugar con todas las cartas sobre la mesa. Es decir, que el lector, a medida que lee la presentación de los hechos, con esos datos pueda de algún modo descubrir cómo se realizaron, ¿no? Cómo se realizó el crimen o quién es el culpable, etcétera. Y hay una parte en este relato en la que realmente se puede hacer la deducción correcta, que tiene que ver con esas voces que se escuchan, que son extranjeras, pero extranjeras en todos los idiomas, ¿no? Para el italiano suena alemán, para el alemán suena español, Eso es interesantísimo. Esas voces que todos describen como extranjeras, pero nadie reconoce como pertenecientes a ningún idioma en particular. Es un primer dato que permitiría a una persona con el conocimiento de ese hecho llegar a la conclusión correcta. Y el otro detalle curioso que los investigadores policiales pasan por alto es un mechón que está entre los dedos del cadáver. Uno dice, bueno, está bien que no estaban las series de análisis forenses en esa época, pero creo yo que también la policía abriría los dedos y revisaría un poco mejor el cadáver. El crimen cometido es brutal. Una madre y una hija despedazadas. Como rasgo moderno, la solución del enigma está en la lengua, dado que los testigos de distintas nacionalidades dicen haber escuchado un idioma que no alcanzan a reconocer. On the way of stairs, I heard a voice, and that voice
Italian. Do you speak Italian? Were you ever in Italy? What do you know of this affair? Well, I also heard the voice, but it was not Italian. No, I am Italian. I speak Italian. Io parlo italiano. When I ran up the stair with the other, I heard the voice, but it's not Italian, no. Excellenza, it was Danish. You speak Danish? No. Were you ever in Denmark? No. How do you know it was Danish? My intuition. It was not Danish. Para mí también el hallazgo increíble de los crímenes de la calle Morgue es que la culpable también puede ser la lengua. No solamente, no me gustaría revelar la trama porque realmente es un final muy sorpresivo. Sí, sí, ojalá algunos vayan rápido ahora a buscar el libro o a releerlo aunque sea. Claro, pero cuando están todos los que fueron testigos de este crimen terrible, subiendo las escaleras, atolondrados, escuchando los gemidos, las voces, y no pudiendo discriminar en qué idioma fue cometido, El asesino saben que habló ahí, que claro, escrito, claro. habló el asesino, pero ¿en qué idioma? Y cada uno de los testigos, que es de una nacionalidad diferente, culpa a la lengua del otro. Exactamente, es genial eso, ¿no? Le contamos a la gente, es un asesinato, un doble crimen en una habitación cerrada, presumiblemente cerrada, por eso muchos lo referencian como también el inspirador de esa idea, ¿no? Del crimen perfecto y tan difícil de resolver, salvo por una mente superior, en este caso la de Dupin, que ve cosas donde los otros no ven, que esa es otra marca del detective. En general hay mucha como prejuicio, ¿no? Esa lengua es la lengua que marca al asesino, y no es la mía, ¿no? Todos identifican eso, no es la mía, ¿no? Y además es un hallazgo que elija como testigos de crimen a personas de distinta nacionalidad para que se ponga en juego la diferencia de la lengua. Sí, está muy bien, está muy bien. Y fíjate que Dupin tampoco se presenta como detective, eso también es lindo, ¿no? Es un personaje sumamente inteligente. Sí. Y en el comienzo hace algo que a mí nunca me gustó de chico. Yo jugaba al ajedrez de pibe. Mi padre fue un muy buen ajedrecista y él hace un desprecio por el ajedrez, ¿no? Hace un análisis como que lo difícil es las damas, con las piezas que se mueven igual. Realmente los desafíos tremendos para la inteligencia están en las damas. Y a mí me daba una bronca de pibe eso, porque me parecía sumamente más sofisticado el ajedrez que las damas. Pero después entendés por qué él hace ese análisis, ¿no? Claro. El tipo lo que hace es maravillas con 3 pelotitas. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída. Sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía un falsete que hubiera parecido petulante, de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin, el creador y el analista. Ahora, fíjate que también el detective acá es como frío, ¿no? Porque en un momento se describe este cruento asesinato, ¿no? Que es la madre con una hija, digamos, que aparecen muertas. De forma horrible. Horrible. Y el tipo entra, se fija, huele, digamos, no tiene ningún... ni pudor, ni asco, ni vergüenza. Sí, es como que no hay sentimiento ahí, ¿no? Es toda cabeza, o se vuelve a la cabeza de poco, es como todo racionalización, la capacidad de meterse en el otro, en la mente criminal, en la malicia. Incluso eso después, pobre, lo sufrió después de muerto. No lo sufrió, su reputación lo sufrió, porque salieron varias biografías que lo ubicaban como un tipo perverso, maligno, totalmente perdido. Y si bien el alcohólico, que es lo único que se han podido comprobar, no era un tipo de esas características, ¿no? Según los testimonios de la mayoría de sus biógrafos. Y sin embargo, claro, sus cuentos como que remitían a alguien perverso. Y no, era un escritor, era un escritor haciendo su trabajo, imaginando, que eso es otra cosa muy importante, me parece a mí, ¿no? Porque todo eso sale de su increíble imaginación. A ver, es como si fuera el comienzo de todas las cosas, ¿no? Me refiero al mundo del policial, ¿no? No el mundo de las cosas. Incluso me parece que es en ese texto de Baudelaire que Baudelaire
usa una analogía como de Jesucristo, ¿no? Dice, sufrió por nosotros, dice. Poe sufrió por nosotros. Y cuando dice nosotros, sufrió por todos los escritores. Encima, mirá qué policial que es todo. Todavía no se sabe exactamente cómo murió Poe. Hay teorías, pero no hay una constatación exacta de qué murió. Si fue alcoholismo, si incluso algunos dicen que lo mataron, que lo golpearon, se perdió, el acta de función se perdió, sí, ¿no? Sería un misterio para Dupin la propia muerte de Poe. Poe, ¿no? La propia muerte de Poe. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, este nos hubiera considerado como locos, aunque probablemente como locos inofensivos. Nuestro aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos. En cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ver gente o de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros. Una rareza de mi amigo, ¿qué otro nombre darle?, consistía en amar la noche por la noche misma. ¿Cómo es el asunto moral? Porque el policial está de algún modo ligado a lo moral, ya sea para transgredirlo o no. Bueno, justamente otra de las características en los crímenes de la calle Morgue es cierta desatención a la cuestión moral. No hay ni horror ni juicio de Dupin sobre lo macabro que son estos hallazgos, no hay compasión tampoco. Y tampoco, y esto también es una característica para mí de la novela de intriga, sobre todo, no tanto quizá en la novela negra, no hay atención sobre la cuestión del castigo a posteriori, del papel que debería hacer la justicia. O sea, el interés es de un modo puramente intelectual, es el interés de descubrir la verdad. Por supuesto se menciona al principio de que hay un inculpado que es inocente, pero en realidad el énfasis, la pasión que mueve a Dupin es lo que él comenta al principio, la pasión del analista, la pasión de desenredar, la pasión que se parece a la pasión del matemático, a la pasión del jugador de whist, como el juego que él menciona para la analogía con el analista es un juego de cartas donde uno puede hacer sus deducciones no solamente a partir, digamos, del estudio probabilístico de la cantidad de cartas que tiene en la mano, sino de las reacciones y gestos de los oponentes. O sea, están los dos planos, el plano de lo humano y el plano del cálculo abstracto. Entonces, me parece que ese es el juego principal en la novela policial clásica, y también en este cuento se percibe ya esa indiferencia, diría yo, ante la cuestión de lo moral. Al asesino no se lo juzga, se lo descubre. Ahora, es raro que el primer relato de lo que sería después la novela policial en el siglo XIX sea de Poe, ¿no? Como Poe no es, a diferencia de Conan Doyle, de Chandler, de Hammett, un autor de novela policial. Claro, él no escribió la novela policial. Un poco como vos te pasa, ¿no? Con Crímenes Imperceptibles. Sí, él no escribió la novela policial, pero Poe es un personaje que se lo ha tomado, se lo ha etiquetado a veces de maneras un poco estrechas, porque uno está, creo yo, acostumbrado a conocerlo como el maestro del horror o como el creador del primer relato policial. Pero él tenía todo un bagaje científico, intereses muy diversos, y también era un humorista, ¿no? Justamente hay una compilación de los cuentos completos que salió ahora, y ahí mirando relatos quizá marginales o no tan conocidos de su producción, se ve que también tenía toda una beta satírica, humorística. Entonces me parece que él estaba buscando en diferentes direcciones, y una de ellas fueron estos relatos. Poe murió joven, a los 40 años, como su joven mujer Virginia Clemm. La causa sigue siendo un sórdido misterio que oscila entre drogas, alcohol, tuberculosis o suicidio. Fue uno de los escritores del siglo XIX que mayor influencia tuvo en la literatura universal.
sobre todo en el simbolismo, el surrealismo y la literatura de terror. El primer relato del género policial es quizás el más moderno. Es una característica de los escritos que inauguran un género. Guillermo Martínez y Reinaldo Siete Case fueron atrapados por este enigma tan difícil de resolver como la propia vida de Edgar Allan Poe.